De vuelta en estudio, esto es Calle 11, y para continuar en la misma conversación que teníamos en Adivac con las víctimas de la violencia sexual, le pedí hoy a Victoria Rivera Palacio que estuviera aquí, a Lía Domínguez. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Ustedes no solamente han sido parte de Adivac, han sido víctimas de violencia, sino que han decidido reconstruir la vida a partir del arte. Así es. Vamos hoy justamente a ver partes de una pieza coreográfica que se llama Reconstruyendo el Silencio, que es de autoría justamente tuya, Vicky. Pero antes de ver estas piezas, me encantaría si ustedes pueden compartir sus propias experiencias. Es decir, ¿qué ocurre que Victoria un día está metida en la defensa de las víctimas de violencia sexual? Bueno, resulta que yo tengo 2 hijos y de repente empezaron a cambiar sus conductas. Por ejemplo, no querían comer, tenían terrores nocturnos, perdieron el control de esfínteres. ¿A qué edad? Yo descubrí todo esto cuando ellos tenían 4 y 5 años. Entonces, los terrores nocturnos y la pérdida de control de esfínteres fue notable. Tampoco quería comer, le dolía la cabeza. No querían quedarse en casa de su papá, que fue el que los agredió. Y ¿Cómo supiste que los agredió? pues descubrí todos estos síntomas en mis hijos. Entonces los llevé a una evaluación psicológica y la psicóloga me dijo, hay sospechas de abuso sexual. Entonces en un principio yo no lo quería creer. A ver, ¿cómo recibes la primera vez un mensaje así? ¿Qué haces con un... Este señor está mintiendo? No lo puedes creer. Punto. No Tu cabeza no concibe. No concibe. O sea, esa persona tú la conociste, tú la quisiste, no puede Claro, estar era así. mi marido, ¿no? Y entonces de repente cuando me dicen, o sea, primero mi hijo me comenta algo y yo digo, no puede ser. O sea, digo, ¿estás seguro? Y después los llevo a la evaluación psicológica y vuelve a salir. Y entonces cuando la psicóloga te dice, pues de pronto no lo crees. O sea, es muy fuerte, es una realidad muy fuerte. ¿Lo enfrentaste a él? ¿Los confrontaste a ellos? No. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue que mis hijos dejaran de verlo. Lo primero que hice fue, ahora sí que poner una barrera. Corté las llamadas telefónicas, me mudé de casa, estuve escondida 2 años. ¿No acudiste a la autoridad? Acudí a la autoridad cuando supe que mis hijos podían declarar y mis hijos podían ir a juicio. Si tú acudes a la autoridad antes de tiempo y no tienes elementos suficientes legalmente, necesitas una prueba. Y si tú no tienes esa prueba, ni los jueces te escuchan, ni las autoridades. O sea, una jueza aquí, jueza familiar de la Ciudad de México, me negó las medidas cautelares. Entonces, cuando... ¿Tú te recuerdas el caso de Mireya? Sí. Hace un par de años, una tragedia. Mireya se arranca la vida a sus papás. Sus hijos también pierden la vida en un evento que está ligado a la negligencia de un juez. ¿Podrías contarla muy rápida esa historia? Bueno, me parece que Mireya trató de defender a sus hijos hasta donde ella pudo y un juez o varios jueces, creo que llegó hasta el amparo, y dijeron que le tenía que entregar ya la patria potestad, ni siquiera ya la custodia, sino ella perdió la patria potestad y perdió a sus hijos para entregárselos. Y ella tenía la convicción de que había abuso sexual. Para entregárselos al agresor. Entonces yo entiendo cuando una mamá está tratando de defender a sus hijos y la mamá ya no sabe qué hacer, antes de entregárselos al agresor, pues toma esa decisión. O sea, yo entiendo que Mireya ya no veía salida, ¿no? Porque ¿a quién le vas a entregar a tus hijos para que sigan viviendo violencia sexual? Lía, ¿tu historia cuál es? Mi historia. Bueno, mi historia es cuando estábamos muy cerca de un tío que pues empieza a tener abuso conmigo y pues ese evento me choqueó. ¿Siendo tu niña? Pues sí. O sea, bueno, tengo una niña, fue como aproximadamente 11, 12 años. Entonces, bueno, ya era medio adolescente o preadolescente. Y bueno, esa historia, digamos que la tuve un rato encerrada, como no quería hablar de ella y de hecho como
hice como, "Ay, eso no existe", ¿no? Y ya lo dejé ahí como en una, te digo, como en un baúl. Pero sí le tenía mucho coraje a este tío y además me daba coraje verlo en las fiestas familiares, me daba coraje que se rieran con él, no sé, mis papás, mis otros tíos. ¿Alguien sabía aparte de ti? ¿Rompiste el silencio? De inicio no, o sea, de inicio no. Mis hermanos, por ejemplo, sí se percataron de, por ejemplo, salíamos a alguna fiesta familiar y él me empezaba a jalar y decía, déjenme solo con Lía. Y mis hermanos, que tengo una hermana mayor y 2 hermanos menores, todos le pegábamos así porque era cuando estaba borracho, cuando sacaba cuando lo hacía visible, pues, ¿no? Y de alguna manera eso me apoyó después, porque cuando yo lo comento en familia, pues hay una cosa, pues no me creen, ¿no? O sea, como... Hay una idea de negar, un poco como comentaba Vicky, que ocurre en el principio. Sí, sí, sí. Y entonces, digamos que esa otra vez se volvió a encerrar esa historia, porque pues también para sobrevivir ¿A qué uno edad no lo puede, contaste? como a los 20 años. Porque no sé por qué tuve como un flashback y dije, a ver, o sea, sí, era real, ¿no? O sea, como hay muchas cosas en la niñez que uno va como dejando, que se quedan como en el inconsciente, no sé qué sucede, que no hay mucha claridad a veces, y se quedó ahí. Entonces un día salió y dije, pues voy a hablarlo, ¿no? Voy a decirlo a mis padres, pues a mi gente, ¿no? A mis hermanos. Y por fortuna, te digo, mis hermanos habían estado en alguna ocasión y entonces, bueno, en esos momentos en donde él me molestaba. Entonces ellos dijeron, pues sí, ¿no? Sí existió algo. Pudiste nombrarlo. Ajá. Y te digo, como que fue negado. Y te digo, para sobrevivir uno muchas veces lo deja de lado para que no te estorbe. Pero es un monstruo que Es un regresa. monstruo, ¿No? claro. No se aparta. Me llama mucho la atención ahí en Adivac esta recámara donde están las cajas, donde los niños ponen a estos monstruos, ¿no? Estas pesadillas. Pueden nombrar. Como si en el acto de nombrar comenzara la cura. Y si no puedes nombrar, no hay cura. Exacto. Y de hecho los niños empiezan con dibujos, ¿no? O sea, era impresionante cómo mis hijos dibujaban cosas horribles y en una ocasión dijeron, ¿qué vas a dibujar? Y dibujaron a su papá como un pene. Y entonces eran cosas que estaban mal y que realmente estaban mal. Entonces tal vez el niño no puede ponerle palabras a lo que le está pasando en el lenguaje verbal, pero hay un lenguaje que te permite entonces expresar lo que te está pasando, ¿no? Es a través de dibujos y es el mismo cuerpo que no quiere comer, que tiene pesadillas, que te despierta. O sea, creo que un evento así te va a dejar una huella para siempre. Vamos a hablar de esta obra que las reunió. Y me hubiera encantado pasarla completa. Lo que hicimos fue fragmentos, compartirlos con el auditorio hoy. Y se trata justamente de esta dificultad que tiene, pero esta posibilidad que existe de reconstruir el silencio. Entiendo, Vicky, esto es coreografía tuya. Sí. Y ya nos contarás, Lía, porque juegas un par de papeles importantes en esta. Es decir, toman elementos de su vida previa al episodio para trascenderla en esta coreografía. Sí. Vamos a mirar, a apreciar esta obra Reconstruyendo el Silencio y regresamos a platicar con Lía y con Vicky sobre cómo se trasciende una tragedia así, sobre todo quien la ha vivido, quien la está viviendo, a dónde puede acudir y qué puede hacer. Qué fuerte, Vicky y Lía, la verdad es que sí conduce a la empatía este trabajo que están haciendo. Y antes de que me cuenten cómo se pusieron de acuerdo para participar en esta coreografía, me queda una duda y es... cuando llevas esto, tú no te la creíste cuando te lo dijo el psicólogo, la psicóloga, pero luego el juez no se la cree y el Ministerio Público no se la cree. Y la verdad es que pareciera que la justicia no está diseñada para creerle a un niño, ya olvídate a la mamá, ¿no? Para que miren estos dibujos, para que les den... Es decir, hay algo como... Pues la justicia es un asunto de adultos, así es que los niños, ¿qué tienen que hacer en esto? Cuéntame un poco cómo te fue ahí. Bueno, nosotros hicimos un juicio y fue en Cuernavaca, Morelos, porque los hechos fueron allá. ¿Para quitarle la patria potestad? Fue un juicio penal.
no fue familiar. O sea, fue acusarlo del delito que había cometido y que mereciera la pena que mereciera, ¿no? Entonces yo acudí a DIVAC, me dio la luz en todo el camino. O sea, DIVAC Te siempre orientó psicológica y legalmente. Sí, y me acompañaron las psicólogas al juicio oral, nos tocó un juicio oral al cual tuvieron que acudir mis hijos. Y bueno, creo que el sistema ¿Pero judicial... que los hijos ahí se enfrentaron al papá? Los meten en un cuarto de testigos, sin embargo, dentro del cuarto de testigos les meten la pantalla para que ellos vean al agresor. Y no tiene caso confrontar a los niños realmente con la persona que los amenazó de muerte si hablaban. Y entonces en el juicio mis abogados pidieron que se quitara la pantalla, que se tapara la parte donde está él y se tapó. Sin embargo, pedimos que se tapara también el audio, porque cualquier controversia en la sala la van a oír los niños, se van a espantar, ya no van a declarar, y si el niño no declara, entonces el juez que decide, ¿no? Y entonces... ¿Y las condiciones para que los niños declaren son condiciones para niños? Pues primero no son condiciones para niños, y la psicóloga que viene a apoyarlos nunca la han visto en la vida. Por primera vez les dicen, vas a entrar en ese cuarto sin tu mamá y solo con la psicóloga. Y entonces entran al cuarto y de pronto justo en el juicio se armó un gritonerío y él mismo le gritó Al niño. a mi hijo que por qué estaba diciendo eso, que quién le había dicho que dijera eso, ¿no? Y entonces ya fue que la jueza se dio cuenta, lo sacaron de la sala, mi hijo comenzó a llorar adentro del cuarto y ya le pasaron Kleenex y mi hijo dijo, sí quiero continuar, sí quiero acabar de decir lo que tengo que decir, ¿no? Pero para llegar a ese punto hubo que fortalecer a los niños. No tenemos tribunales, no tenemos jueces, no tenemos justicia adecuada a los niños. Claro No. que no. Si vas a hablar además de un tema tan tremendo, Someterlo con un al adulto, peso del testimonio. exacto. Yo había oído por ahí en alguna asociación que creo que habían hecho unos títeres como para que los niños estuvieran hablando y se comunicaran, pero eso no es una normatividad. No sucedió ni en el Ministerio Público y además los revictimiza una y otra vez. Vas a declarar al Ministerio Público y te preguntan a qué hora fue, en dónde fue, en qué lugar, y el niño no tiene Describe. la capacidad de decir eso. Mira, ¿cómo te enteraste de la coreografía de Vicky? ¿Dónde estabas? ¿Eran amigas? Somos amigas de tiempo, nos habíamos ido a la playa a pasar un fin de año y entonces en otro momento me dijo, oye, pues tenemos ganas de hacer esta coreografía. Y fue así como, sí, yo quiero. A ver, ¿cómo te lo dijo? Esta coreografía quiere decir que... Esta coreografía que se trata queremos de... hablar sobre una coreografía sobre abuso sexual. A niños. A niños. Entonces, bueno, yo creo que es importante no solo a niños. Los niños son más vulnerables en un sentido porque no tienen cómo defenderse, ¿no? Pero también, digo, está horrible en una situación como la que se está viviendo en todos lados, que hay violencia sexual contra cualquiera. Cada vez que voy a presentar la obra, me viene primero la frase rompiendo el silencio antes que reconstruir el silencio, porque tengo la sensación de que es una obra para romper el silencio. Sí, exacto. ¿Por qué le pusiste reconstruir el silencio y no romper el silencio? Justo eso que me estás preguntando, justo lo pensé mucho tiempo, así como será romper el secreto o romper, ¿no? Pero es el niño o las personas que han vivido violencia sexual la viven en silencio. ¿Y qué haces tú para seguir adelante? Pues reconstruir el silencio, ¿no? O sea, ya estuviste callado y ahora ¿qué haces con todo eso que te pasó, ¿no? Como vuelves a armar las piezas. O sea, ya, por ejemplo, ya en términos de terapia, pues te dicen resignifica. Es decir, o sea, lo que te decía, ¿no? O sea, no, de pronto uno te silencias para sobrevivir. O sea, tienes que protegerte de alguna manera. Estás muy vulnerable si abres esa puerta. Entonces, me parece que también es un modo de protección, pero reconstruirla significaría hablar, pero sobre todo en tu interior hacer como mover las piezas y ponerlas de otra manera y acomodarlas de tal manera que funcione bien. Yeah. Ahora, algunos de los movimientos que están montados o imitan partes de la terapia, entiendo. Sí, partes de cómo se vive enfrentar ese silencio y la reconstrucción. Bueno, ya que decidí hacer la obra fue cuando ya estaba del otro lado del juicio, ¿no? Cuando ya me sentía bien y cuando dije, la gente tiene que saber que esto sí es real, que esto sí sucede. Tengo que compartir esto. Y además, cómo sensibilizar a todos los que están ahí, que les crean a sus hijos, que les crean a cualquiera que se les acerque a decirles algo.
Y entonces comencé como por la sintomatología que presentan los niños, ¿no? Aprendí mucho estando en Adivac. A ver, ayúdame, de lo que acabamos de ver, ¿cuáles son los síntomas que observamos? Es Por ejemplo, la pesadillas. sábana esta donde están enredados. Sí, es que tienen pesadillas nocturnas, que le dicen terror nocturno, pierden el control de esfínteres, no pueden hablar, no quieren comer, o les duele la cabeza o el estómago, ¿no? Y la sociedad le dice cállate. Y la sociedad le dice tápate la boca, ¿no? E inclusive hay muchas familias en donde dicen ya te pasó eso, ya cállate, porque esta familia tiene que seguir adelante. Sí, yo creo, en cuanto a la coreografía, hay juegos. O sea, los niños están jugando normal hasta que en algún punto alguien toca a una de las niñas, o bueno, el recuerdo de una niña. Y en ese punto es donde se rompe la inocencia, donde se rompe la alegría. Y entonces comienzan las demás a decirle, oye, reacciona, ¿no? Y la otra, no quiero jugar, no quiero jugar. Porque empieza una sombra, hay una sombra como... La sombra de la violencia. Ahora vamos a ver la parte donde tú cantas. No, yo no soy la que canta. No, todas cantan. Todas cantamos. Pero es un hip hop. Es un hip hop, sí. Sí, bueno, sí canto, pero nada más hacemos coros. Okay. Es un hip hop que es como lo opuesto al arranque. ¿Por qué? ¿Esa pieza por qué? Pues es como para dejar claro, en realidad es que son como procesos. El rap es como o el hip hop es como una denuncia de cosas que están pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, este género, digamos, nosotros ya socializa algo que estaba en la vida privada, en la vida íntima. Exacto. ¿Dónde han presentado y dónde van a presentar Reconstruyendo el Silencio? Hemos presentado Reconstruyendo el Silencio en el Centro Nacional de las Artes. La acabamos de presentar en el Teatro de la Danza, en el Centro Cultural del Bosque de Limba. La vamos a presentar. También la presentamos. La presentamos en Mexicali. Para Adivac también. ¿Van a San Luis Potosí? Vamos a San Luis Potosí y después vamos a Colima, a Morelia. Si yo quiero saber dónde la puedo ver, ¿hay alguna página de internet donde Tenemos una página en el Facebook de 00 Danza y ahí la puedes ver. También está en YouTube si buscas Reconstruyendo el Silencio. Es una obra excepcional. Y la va a ver este otro lado del trabajo, de cómo pues también la creación artística sana, significa. Exacto, y es como un lenguaje simbólico de todo lo que pasó, ¿no? Pues veamos la última pieza. Lía, muchas gracias, Vicky. Gracias. Muchas gracias por tu generosidad, por compartir con tantos esto que era tan tuyo, tan de tus hijos. Nos sirve, nos ayuda, nos redimensiona. Es que yo creo que no hay que normalizar algo que sucede. O sea, le pasa a mucha gente y yo creo que lo más importante es no normalizar. Es decir, no decir, sí, es que a mí también me ha pasado, a tantos les ha pasado. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en que no debería pasar. Un muro, decía Vicky. Bueno, pues escuchemos, veamos, sintamos, empaticemos. Esto es Calle 11, también abordando los temas de la violencia sexual.